Vamos a revisar el tema de acalasia y otros trastornos motores del esófago. Recuerda que la acalasia es una enfermedad típicamente de carácter autoinmunitario, en lo que vamos a observar una incapacidad para poder relajar el esfínter esofágico inferior. Pero bueno, ¿esto a qué se le atribuye? Recuerda que el esófago tiene varias capas. Aquí lo que nos interesa es que a nivel del plexo de Auerbach, o también conocido como el plexo mientérico de Auerbach, existe una gran cantidad de fibras de neuronas ganglionares que van a tener la capacidad de poder, ahora sí que transmitir a través de estos neurotransmisores dos cositas. La primera son neurotransmisores excitatorios y por otro lado tenemos los neurotransmisores inhibitorios. Los neurotransmisores inhibitorios van a ser predominantemente el polipéptido intestinal vasoactivo o también conocido como VIP, y por otro lado tenemos al óxido nítrico o también conocido como NO2. Y por otro lado tenemos los excitatorios, que en este caso principalmente abarca lo que es la ACH, es decir, la acetilcolina. Aquí lo que sucede, para que te des una idea, es que la muerte prematura de estas neuronas ganglionares que están específicamente en el plexo mientérico de Auerbach, recuerda que el plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre las capas circular y longitudinal, entonces va a haber una muerte prematura de estas neuronas ganglionares, ¿sí? Que tienen la capacidad de poder funcionar recibiendo estímulos a partir del sistema nervioso. Entonces vamos a tener una muerte de quién. Recuerda, tenemos dos tipos, pero aquí el problema es que lo que muere es el inhibidor, ¿sí? No vamos a tener inhibidores ya, entonces vamos a tener una hiperexcitación. Por eso va a haber una mayor constricción a partir del esfínter esofágico inferior y por ende el paciente se va a quejar principalmente de disfagia. ¿A qué se le atribuye esto? Pues bueno, la causa más común es que sea idiopática, pero se ha identificado algunos gérmenes como por ejemplo el herpes tipo 1, la tripanosomiasis. Ojo, recuerda que la tripanosomiasis típicamente es causada por este vector, esta famosa y también conocida como la famosa, vulgarmente conocida como chinche besucona, pero su nombre es el Triatoma infestans, que en este caso transmite a partir de las amastigotas este Trypanosoma cruzi. Entonces tenemos una tripanosomiasis crónica. La tripanosomiasis crónica se asocia a una acalasia secundaria. Estas dos son la forma secundaria, ¿ok? No lo olvides. Y por otro lado tenemos la forma primaria, que en este caso sería la manera idiopática, ¿ok? ¿Cuál es la causa número uno de acalasia? Que sea idiopática. Pero si te ponen que está asociada a una de estos pequeños, pues lo más probable es que se asocie a tripanosomiasis crónica. Y recapitulando a lo que sucede a nivel anatómico, pues tenemos una incapacidad para la relajación porque vamos a tener una hiperexcitabilidad a partir de la liberación de manera exagerada de acetilcolina porque no vamos a tener inhibidores. Esto se va a expresar por una pérdida de la relajación y por ende con una compensatoria dilatación, ¿sí? Del tercio inferior del esófago. Obviamente esto va ahora sí que abarcando más segmentos. Es una enfermedad progresiva. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces el típico síntoma es la disfagia. Ahora, la disfagia tú la tienes que diferenciar porque hay tipos de disfagia. Hay disfagia alta y disfagia baja. La calasia causa disfagia baja, ¿ok? Entonces, aparte de que tienes que saber que la disfagia es baja, tenemos que tener en cuenta que la calasia típicamente es una disfagia a sólidos y a líquidos, ¿ok? Ahora, otra de las características es que esto es progresivo, a diferencia, por ejemplo, del espasmo esofágico difuso, que son contracciones esofágicas de manera paroxística, es intermitente. ¿Sí? Esto es un dato muy característico para poder diferenciar una acalasia de un espasmo esofágico difuso, ¿ok? Entonces, sabiendo estas bases, vas a entender el porqué de la disfagia y otro de los datos característicos y que no puedes evidenciar con sintomatología es la aperistalsis. La peristalsis
tú solamente la vas a poder evidenciar cuando tú lleves a cabo un estudio, que de hecho es el estudio confirmatorio de la acalasia, que es la manometría esofágica de alta resolución. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a clasificar de acuerdo a la clasificación de Chicago, ya lo veremos más adelante. Aquí lo que quiero que entiendas es el porqué de la acalasia y cuáles son ahora sí que la etiopatogenia más importante y que tienes que recordar de la acalasia. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a la clínica típica, pero antes, epidemiológicamente, la acalasia representa la segunda causa de cirugía esofágica. Está presente por año en uno por cada 100.000 habitantes en México. Y por otro lado, la edad de presentación es cualquiera, pero según la guía de práctica clínica, predominantemente entre los 30 y 50 años. Entonces, hablando de la clínica, ahora sí que te adelanté un poquito de la disfagia, pero tienes que tener en cuenta que, como comentamos previamente, es una disfagia a sólidos y a líquidos. ¿Qué pasaría si a mí me dicen que solamente es a sólidos? Si solamente me dicen que es a sólidos y aparte me dicen que el paciente ha perdido el 10% en los últimos 6 meses de su peso, pues obviamente voy a pensar en un cáncer, ¿sí? Eso va a depender de las comorbilidades que tenga, como reflujo gastroesofágico y antecedentes heredofamiliares, papá tuvo cáncer, mamá tuvo cáncer, etcétera. Aparte, hay otras causas de una disfagia a sólidos. Recuerda que la disfagia a sólidos es atribuida a una causa u obstrucción mecánica, ¿ok? ¿Qué te causa obstrucción mecánica? Pues bueno, el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma asociado a un reflujo, ahora sí que crónico, y típicamente previamente al cáncer o el adenocarcinoma, los pacientes tienen una metaplasia diferenciada, es decir, un esófago de Barrett, donde se evidencia endoscópicamente las lengüetas asalmonadas, etcétera. Y por otro lado tenemos los anillos de Schatzky, podemos tener inclusive estenosis péptica, ¿ok? Estos son los más importantes que tienes que tener en cuenta de obstrucción mecánica si te dicen que solamente es a sólidos, pero como es a sólidos y líquidos, pues nos vamos a ir con una disfagia, pues en este caso asociada a calasia, aparte de que tenemos que tener en cuenta que hay otros síntomas como la pérdida de peso y la regurgitación, ¿ok? Aparte, aquí falta otro dato que sería el dolor retroesternal. ¿Se puede presentar? Sí, se puede presentar en los pacientes con acalasia, sin embargo, no es un dato tan característico ni tan súbito como el espasmo esofágico difuso, y la pérdida de peso va a depender de la cronicidad de la enfermedad. Recuerda, el paciente que pierde más peso es el paciente que tiene cáncer. Ahora, la disfagia, ahora sí nos vamos, que es baja. Recuerda, disfagia orofaringia es la alta, disfagia esofágica es la baja. Ahora, una vez tenido en cuenta esta sintomatología típica, vamos a tener en cuenta que si nos dicen que es intermitente, pero aparte de que es intermitente, el dolor es paroxístico, es brusco, es exagerado, es un dolor retroesternal típicamente del espasmo esofágico difuso, enfermedad que ya veremos más adelante. Aquí es importante principalmente para hacer diagnóstico diferencial con estas enfermedades. Ahora, por otro lado, tenemos la progresiva, que ya ahora sí que va con la clínica típica de la calasia. Vamos a seguir esta ruta de flechas. Ahora, la calasia, pues ya sabemos que es progresiva, pero adivina qué, hay otra enfermedad que también es progresiva y tiene la clínica típica. Sin embargo, me van a decir otra clínica, es decir, me van a decir que el paciente tiene una esclerodermia. Recuerda, la esclerodermia la clasificas en dos: esclerodermia en su forma difusa y esclerodermia en su forma limitada. Recuerda que la esclerodermia en su forma limitada tiene un síndrome característico que es el síndrome de Crest, ¿sí? El síndrome de Crest se caracteriza por calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Por lo general van con anticentrómero, anticuerpos anticentrómero, te lo dejo por si acaso. Entonces vamos a sospechar en este paciente que tenga clínica característica de esclerodermia. Aparte de esto, pues me pueden decir que tiene pirosis crónica, ¿sale? Entonces, una vez sospechado el paciente con la clínica típica de acalasia, ahora vamos a pasar al apartado de diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de acalasia?
Y aquí está un poco tricky porque tienes que saber cuál es el método, cuál es el estudio inicial. No es lo mismo un estudio inicial que un estudio confirmatorio. Por ejemplo, en la endometriosis, ¿cuál es el estudio confirmatorio? Pues el histológico. Pero aquí el estudio inicial va a ser el esófago-grama varitado, ¿ok? El esofagograma con vario. Y donde vamos a evidenciar típicamente el famoso esófago en pico de pájaro. Esto que puedes observar es una dilatación de manera progresiva. Esto tiene mucho tiempo y entonces aquí es donde se perdieron las neuronas ganglionares, las que producían el polipéptido intestinal vasoactivo y también producían el óxido nítrico, y por ende va a haber una hiperexcitación por parte de la ACH. Eso no lo olvides, es muy importante. Entonces vamos a tener esta imagen que te la pueden poner como en cola de ratón, en pico de pájaro, etcétera. Ahora, el otro estudio que vamos a llevar a cabo es la endoscopía. ¿Para qué yo voy a realizar una endoscopía? Pues bueno, resulta que la clínica no fue la correcta, o quizás sí fue la correcta, pero la endoscopía me va a ayudar para poder hacer diagnóstico diferencial, para poder diferenciar otras enfermedades principalmente de carácter mecánico, como por ejemplo puede ser una protrusión a nivel de la mucosa del esófago, es decir, un cáncer, etcétera. Eso es principalmente para eso se utiliza la endoscopía, para diferenciar que no sea una obstrucción principalmente mecánica. Ahora, el último estudio que nosotros vamos a realizar va a ser la manometría. Recuerda que la guía de práctica clínica recomienda una manometría de alta resolución, ¿ok? Una vez realizada la manometría, ¿es todo? No, falta otra cosita muy importante, que es que a partir de la manometría nosotros vamos a clasificarla a partir de la clasificación de Chicago. Chicago prácticamente lo que hace es utilizar este estudio, y entonces tenemos las tres variantes: la forma clásica, vigorosa y espástica. La forma clásica y la vigorosa responden de manera adecuada al tratamiento de primera línea y por lo general no son refractarios a ese tratamiento. No necesitamos utilizar inclusive tratamiento alternativo. Por lo general, ahora sí que responden de manera correcta. Y por otro lado tenemos la última, que es la espástica. En la espástica prácticamente los pacientes no van a tener un buen tratamiento y por lo general los vamos a tener que derivar a tercer nivel. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Recuerda que en la manometría lo más importante es evidenciar ahora sí que las pérdidas de las ondas vamos a tener, porque vamos a tener una aperistalsis que es característico, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo el tratamiento? El tratamiento se divide en cuatro, o sea, vamos a tener prácticamente primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Es importante que lo tengas en cuenta y que te lo sepas de memoria de manera, ahora sí que cronológica, porque el tratamiento de primera línea siempre es quirúrgico, es a través de una cardiomiotomía, o también conocida como miotomía laparoscópica de Heller. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, consiste en prácticamente abrir, causar una disrupción de las fibras musculares. Es importante que sepas la medida que se va a llevar a cabo esta disrupción, que es aproximadamente 8 centímetros según la guía de práctica clínica, 6 centímetros en el esófago y se extiende 2 centímetros en el estómago. ¿Ok? Te lo dejo por aquí, 6 centímetros en la porción esofágica y en este caso serían 8 en total. Ahora, como sabes, causar una disrupción de las fibras, pues obviamente va a poder pasar la comida. Sin embargo, todo este contenido lleno de HCl, es decir, de ácido clorhídrico, pues obviamente va a regresar, ¿sí? Es decir, va a haber un reflujo gastroesofágico. Entonces, por eso a los pacientes se les pide realizarse la funduplicatura. Recuerda, no es lo mismo una funduplicatura tipo Nissen a una funduplicatura, en este caso, parcial. La Nissen, por lo general, es la llamada total y esta es la parcial, ¿sí? La Nissen, por lo general, de acuerdo a la guía de práctica clínica, la vas a realizar en pacientes que tengan ERG, ¿ok? En pacientes que tengan acalasia es la parcial. Te dejo cuáles son las siguientes. En este caso, la que vamos a realizar es la tipo DOR, ¿ok? Es decir, la de 180 grados, ¿sale?
Entonces, una vez realizado el tratamiento de primera línea, resulta que el paciente no respondió de manera correcta o bien no quiso cirugía y quiere otra cosa. Entonces, nosotros le vamos a dar la terapia de segunda línea, que en este caso es la dilatación neumática graduada. ¿En qué consiste esto? Pues prácticamente en introducir, obviamente a través de una endoscopia, un balón que es de polietileno. Este balón de polietileno lo vamos a ingresar a nivel de en este caso de la estenosis, ¿sí? De la región que no tiene células ganglionares y va a empezar a inflarse y va a empezar a disruptir. Por eso, ahora sí que una de las complicaciones más comunes y más graves de esta práctica es la perforación, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Cuánto tiempo lo vamos a mantener? De 15 a 60 segundos y esta es la presión de 8 a 15 PSI. Ahora, ahora sí que, ¿cuántos centímetros tenemos que mantenerlo? Dilatación 3 centímetros y se revalúa de 4 a 6 semanas. Ahora, ¿cuáles son las tasas de recaída de este tratamiento? Las tasas de recaída van a ser principalmente en pacientes que sean mayores de 55 años. Estos pacientes por lo general van a tener, aparte de una mayor comorbilidad, mayor tasas de recaída, ¿sí? Entonces la tasa de recaída por lo general es de 1/3 en 4 a 6 años. Obviamente esto va a aumentar de acuerdo ahora sí que al tiempo en cuanto se hizo la cirugía. El riesgo de perforación del 16%, del 0 al 16, y el ERGE también es una complicación muy frecuente. ¿Sale? Ahora, el tratamiento de tercera línea prácticamente es ingresar a través de endoscopía una inyección en la región que esté dañada y esto, como ya te expliqué en la fisiopatología, en donde vamos a tener una pérdida de esas neuronas que secretaban ese BIP y el óxido nítrico, pues obviamente vamos a inhibir a las que quedan, o sea, a las que están causando una hiperexcitación, o sea, vamos a bloquear en este caso a la acetilcolina. Entonces vamos a tener una terapia que sí va a servir, pero lamentablemente las tasas de recaída son muy altas con el tiempo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la tasa de recaída? Pues principalmente va a ser con pacientes que sean mayores de 55 años. Esto es muy importante. Pacientes mayores de 60 años pues van a tener mayor tasa de recaída. Entonces, 85% de efectividad y disminuye 50% en 6 meses. ¿Ok? Ahora, si los pacientes prácticamente no quieren hacer absolutamente ni la cirugía, ni la dilatación, ni la inyección endoscópica de toxina botulínica, nos vamos a pasar al tratamiento de cuarta línea. ¿En qué consiste esto? Pues es médico, es prácticamente farmacológico, en donde vamos a utilizar un antagonista de los canales de calcio dihidropiridínicos. Recuerda que los antagonistas de los canales de calcio se dividen en los que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los dihidropiridínicos? Como el amlodipino, nifedipino, pero el que recomienda la guía de práctica clínica es el nifedipino. Y por otro lado, recuerda que los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem. Entonces, por otro lado, tenemos a la isosorbida. Lamentablemente, la tasa de recaída es muy alta, ¿sí? Como es cuarta línea, imagínate, va a ser un tratamiento prácticamente nulo. Lo más indicado, pues, sería la cirugía de primera línea, es decir, la miotomía de Heller, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la complicación? ¿Cómo se le denomina o cómo vamos a denominar una calasia terminal? La calasia terminal es la que puedes observar que se conoce como megaesófago o esófago sigmoideo. En estos pacientes, nosotros tenemos que realizar una miotomía laparoscópica de Heller, la típica que acabas de ver, y si sirve, pues le vamos a dar seguimiento. Pero si no sirve esta miotomía laparoscópica, le vamos a realizar una esofagectomía más ascenso gástrico, ¿ok? Aparte, recuerda, esta es una complicación muy grave de la calasia. Sin embargo, hay otras complicaciones como por ejemplo el carcinoma epidermoide. ¿Sí? El carcinoma epidermoide por lo general se presenta después de 10 años de evolución de la calasia.
¿ok? Aparte podemos tener otras complicaciones, ¿sale? Entonces, pero estos son los más importantes. Ahora, yéndonos al apartado del algoritmo, recuerda, la típica clínica es una disfagia sólidos o líquidos, ¿sale? Sólidos y líquidos, más te lo pueden poner con dolor retroesternal. Sí puede haber dolor en la acalasia, pero no es tan típica y si te la ponen y aparte que intermitente espasmo esofágico difuso seguramente, ¿ok? Ahora, el estudio más indicado, el inicial, ojo, este es el inicial siempre, nunca vas a hacer una endoscopía. Ahora sí que en primera línea, es un esofagograma varitado. Ya posteriormente vamos a determinar la característica de pico de pájaro. En la radiografía hacemos una endoscopía, ahora sí para poder diferenciar que no sea una obstrucción mecánica, etcétera. Y ahí nos vamos a ir, esto es, de esta manera, nos vamos a ir en este caso a la manometría esofágica. Una vez hecha la manometría esofágica, hacemos el diagnóstico de acalasia y le damos tratamiento, que ya vimos cuál es el de primera línea. Si el paciente no quiere cirugía, pues tenemos alternativas, ¿ok? Ahora, esto es importante también tenerlo en cuenta. La escala o puntuación clínica de Eckhart. Lo único que tienes que saber de la escala de Eckhart es si es mayor o menor de 3 puntos, ¿sale? Si el resultado de la escala de Eckhart da más de 3 puntos, realizamos esofagograma varitado. Si no, se le da vigilancia con esofagograma. Es lo único que tienes que saber. Hay algunas escalas, algunas puntuaciones que sí son muy importantes que las tengas en cuenta. Por ejemplo, el Ranson, el Hinchi, etcétera, que ya veremos posteriormente en los próximos temas de gastro, ¿sale? Pero esto con que sepas que si es mayor o menor de 3 puntos es más que suficiente. Ahora, hablando del espasmo esofágico difuso, recuerda, el espasmo esofágico difuso es prácticamente contracciones involuntarias del esófago de manera intermitente. Esto se presenta como una disfagia a sólidos y líquidos, también como la acalasia, pero aquí lo característico es que va a haber un dolor muy marcado. Es un dolor paroxístico, súbito, ¿sale? Entonces, otra característica importante que tienes que tener en cuenta es que va a ser intermitente. Entonces, es una disfagia sólidos y líquidos, más dolor torácico paroxístico y es intermitente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El primer estudio de primera línea que vamos a realizar va a ser un esófagograma varitado, en donde vamos a observar lo siguiente. Esto se conoce como esófago en sacacorcho, es típico del espasmo esofágico difuso. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento es prácticamente así como llevábamos la acalasia, que era primero miotomía, luego dilatación neumática, luego farmacológico. Pues bueno, aquí es al revés. Aquí prácticamente la primera línea es farmacológico. Recuerda que son los inhibidores de los canales de calcio, en este caso dihidropiridínicos, que era el nifedipino. Puedes utilizar el nifedipino, otra vez la isosorbida y posteriormente la dilatación neumática graduada en 30 segundos y por último la miotomía laparoscópica o cardiomiotomía de Heller. ¿Sale? Es muy sencillo este tema. Muchísimas gracias por ver este repaso, espero te haya ayudado complementando tu estudio o bien si no tienes tiempo para estudiar estos temas, pues bueno, voy a seguir subiendo videos. Vamos a completar el temario de gastroenterología, pues bueno, todos los de medicina interna y nos pasaremos de lleno a ginecología. Muchas gracias.